Hola amigos, sobre el tema este tan interesante del arrebatamiento, hay que decir que el arrebatamiento es una idea que nace o que se adopta como doctrina, mejor dicho, porque ideas sí que había antes, pero se adopta como doctrina solo en algunas comunidades eclesiales protestantes, ni siquiera en todas, ¿no? Hay muchas que sí y otras muchas que no, pero no en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no acepta para nada esto del arrebatamiento ni del rapto, ¿no? La idea de que antes de que sea la prueba final en el fin del mundo, antes todos los fieles, los elegidos, serán arrebatados para ser liberados de esa prueba. No es así, no es así. Incluso hay pruebas de la Escritura que dicen precisamente lo contrario. Es decir, cuando precisamente se avisa a los fieles de lo que tienen que hacer en ese momento, es porque no van a ser arrebatados. Porque no van a ser arrebatados. Pero, en definitiva, la Iglesia, en su magisterio, aquí tengo el Denzinger. Denzinger es el libro que contiene todo el magisterio de la Iglesia, ¿eh? Desde los primeros siglos hasta nuestros días. Aquí, si tú buscas arrebatamiento, no aparece. Si buscas rapto, aparece lo que es el secuestro. Como vamos a hablar de que está mal secuestrar, evidentemente, que es un atentado contra la libertad. Pero no habla ni de rapto ni de arrebatamiento, eso no es doctrina católica. ¿Qué diferencia hay entre la forma protestante y la católica de leer las escrituras? Pues una muy importante. La, la doctrina católica, nosotros los católicos creemos que el magisterio de la Iglesia nos ayuda, está asistido por el Espíritu Santo para interpretar correctamente la palabra de Dios. Mientras que los protestantes se creen que ellos solos, cada uno, con el Espíritu Santo, pueden interpretar auténticamente las escrituras. Esto es un error. Vamos, esto, en el principio, cuando Lutero pues, puso en marcha esto, podía tener algún viso de interés. Hoy en día se ha visto como un fracaso, el mayor fracaso de Lutero. El mayor fracaso de Lutero porque lo que ha hecho es dividir en más de 6.000 comunidades eclesiales con interpretaciones cada una diferentes de la escritura. Y de hecho, pues eso, algunas creen en el arrebatamiento, otras no, ¿no? ¿Por qué? Porque al no haber esa unidad, ese magisterio de la Iglesia, que es el pastor de las ovejas, que Jesucristo fundó la Iglesia para que no estuviéramos como ovejas sin pastor, pues eso ha hecho división, división y confusión. Confusión. Como dice San Pablo a Timoteo, la Iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Si tú quitas la Iglesia de la Biblia se cae al suelo. La Biblia se cae al suelo y la pisotean. La pisotean con interpretaciones equivocadas, ¿no? Pero la Iglesia sí que tiene su propia doctrina, asistida por el Espíritu Santo, auténtica, sobre qué pasará al final de los tiempos. Y es interesante también conocerlo. No dice nada de arrebatamiento, sería absurdo, pero sí dice lo que pasará. Curiosamente, hay incluso señales del fin de los tiempos que la Iglesia reconoce. La Iglesia reconoce. Lo principal es precisamente la prueba final de la Iglesia. Es decir, sería casi razonable pensar, desde el punto de vista ideal, que la Iglesia va a ir cada vez extendiéndose, va a ir logrando convertir a sus enemigos y finalmente, en una situación buenísima de la Iglesia, pues Jesucristo ya va a venir y va a ser el fin del mundo. Claro, no es eso lo que nos dijo Jesucristo. Precisamente todo lo contrario. Es decir, que la Iglesia va a estar sometida a la prueba final, la mayor de las pruebas que ha pasado, incluso mayor que la de los primeros cristianos. O sea, la Iglesia va a estar atacada por dentro y por fuera. Y va a pasar por la peor época de su historia para los cristianos. Fíjate que dice Jesús, que vendrán falsos profetas, falsos maestros, y harán caer a muchos, y llevarán a muchos por el camino de la perdición, y dice, hasta si fuera posible, a los propios elegidos. Si a los propios elegidos fuera posible llevarlos por mal camino, los llevarían. Tan seductora va a ser su predicación, tan engañosa. Fíjate que si hubieran sido arrebatados, pues no correrían ningún peligro, ¿no?
pero no corren ningún peligro no porque hayan sido arrebatados, sino porque Dios los ha elegido y los protege. Esto es lo que realmente quiere decir el Apocalipsis. El Apocalipsis, cuando dice que los preservará, ¿eh? Que los preservará de la prueba, que los preservará de ese desastre, ¿no? No es el mayor desastre el tener amenazada tu vida, el tener amenazada tu vida. El mayor desastre es tener amenazada tu fe y tu unión con Dios. Esa es la verdadera prueba, ese es el verdadero peligro. Y eso es de lo que Dios nos preservará. Ese es el verdadero arrebatamiento. No es un quitarnos físicamente de aquí. Es que a los elegidos Dios los preservará de caer en esas insidias, en esos engaños de los falsos maestros que habrá al final de los tiempos. ¿Eh? Ya nos advierte también el Señor que el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, muchos que acepten engaños y componendas para preservar su vida, perderán la vida. Y no se habla ahí de la vida material, habla de la vida espiritual, de la vida espiritual. Porque en ese momento habrá realmente una falsa religión. De esto nos habla el catecismo. El catecismo, en 671, aquí lo tenemos, en 671 a 682, todos esos números del catecismo que te invito a leer, hablan sobre qué pasará al final de los tiempos. Es curiosísimo. La gente habla de muchas cosas y no se lee esto, que esto está asistido por el Espíritu Santo. Esto es interesantísimo. Aquí precisamente una de las cosas que dice es esa última prueba de la Iglesia y el advenimiento de una falsa religión, una impostura religiosa, ¿eh? Que la vemos ya aparecer un poco con este eclecticismo que mezcla a Jesucristo con otras ideas, con otras teorías, pero que es una falsa impostura religiosa porque lo que da es una solución aquí de tejas para abajo a los grandes problemas del hombre, a los grandes interrogantes del hombre. ¿Mm? No ya a través de la cruz de Jesucristo, no por el único nombre que puede salvarnos, sino esa impostura religiosa, esa falsa religión muy parecida, por lo que suena aquí, a esta New Age que está entrando, que parece que nos va a solucionar la vida. Nos va a solucionar la vida con consejos, con sabiduría, con rollos macabeos. Macabeos poco macabeos, porque los macabeos de verdad realmente eran fieles, ¿no? Bueno, eso una parte, la última prueba de la Iglesia. Hay otras cuestiones que también indican el fin. También indican el fin. Otra es la conversión de todo Israel. O sea, Israel entrará en la conversión. Esto, por cierto, es curioso que ya hay muchos israelitas que se están convirtiendo. En Estados Unidos había uno que predicaba a sus hermanos israelitas, porque él también fue judío practicante, israelita, fue judío practicante, y se convirtió al cristianismo, predicaba a otros, que se han convertido muchos, judíos ortodoxos, y les decía que lo más judío, lo más israelita que puede hacer uno es creer en Jesús, es hacerse cristiano. Realmente es que ese es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Otra señal que no sabemos hasta qué punto se está cumpliendo o no, es difícil de decir, porque por una parte sí, por otra no, es la predicación del Evangelio a todos los pueblos. Es decir, se habrá predicado el Evangelio a todos los pueblos. Hoy en día es verdad que eso está muy cerca de decirse, pero también es verdad que hay lugares, por ejemplo en China, que está tan cerrada, lugares como China, que está tan cerrada, que mucha gente seguro no ha oído hablar de Jesucristo. O Japón, que está en otro pensamiento, en otra idea. Hay muchas personas. Yo conocí a un japonés que vino a hacer el Camino de Santiago y que no había oído hablar de Jesucristo. Me preguntaba, ¿quién es ese? Porque veía todas las iglesias que había un señor ahí crucificado, le llamaba mucho la atención y decía, ¿quién es ese? No sabía quién era. Bueno, pues esto no sabemos, ¿no? Y bueno, luego todas esas guerras, pestes, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo que dice la Iglesia. Cuando pase todo eso, toda esa tribulación, por la que los cristianos pasaremos verdaderas calamidades si es que nos toca, pero también tendremos
la fortuna de los que queden verán a llegar a Jesucristo en majestad. En majestad. Esos no morirán. Esos verán llegar a Jesucristo en majestad. Dice Jesucristo que ese día, vamos, que no vayamos detrás de los que nos dicen, ha ido por ahí o ha venido por allá. No, 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 es que no hará falta. Es que cuando venga de verdad lo veremos todos, ¿no? Como el relámpago que ilumina de oriente a occidente y todos lo ven, ¿no? Será algo verdaderamente visible que no tendremos que buscar. Y ese será el final. Ese será el final. Y al final la resurrección, como todas sabemos, será en cuerpo y alma. Esas ideas de que, tal como lo he oído en algún reportaje, como el reportaje del canal de historia, donde la gente será arrebatada como en un alma corpórea, eso es falso. Eso viene de ideas gnósticas que piensan en el hombre como un ser donde lo puro es el alma y el cuerpo como que no cuenta. No, no, el hombre es alma y cuerpo. El hombre no puede ser arrebatado espiritualmente sin su cuerpo. Si fuera arrebatado, tendría que ser arrebatado en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Como subió Jesús al cielo, como subió María. Como cuenta el Antiguo Testamento que fue arrebatado Elías en el carro de fuego. Pero no en ese sentido de alma corpórea. Eso viene de ideas gnósticas que han penetrado en algunas comunidades eclesiales que, claro, no tienen la, la asistencia del Espíritu Santo para interpretar bien las escrituras. Bueno, pues nada, en este breve y a lo mejor así un poco liada exposición, en lo que he podido, he tratado de exponer lo que cree la Iglesia y lo que enseña. Hay más cosas y se pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, ya digo, puntos 671 a 682. Y muy curioso porque, aunque a lo mejor no están todos, hay muchos que se parecen muchísimo a lo que estamos viviendo.